transmigrante de dos voluntades Naruto Lucifer. Capítulo 1. No tengo nada derechos de autor a sus respectivos dueños. Link de la música en la descripción. Comencemos. En la guerra civil de la facción de los demonios pasó muchos sucesos que cambiaron la balanza de las batallas en más de una ocasión. Esta guerra civil fue causada por un conflicto interno, como el nombre lo indica. Todo empezó desde que Lucifer, Leviatán, Belzebub, Asmodeus murieron en la guerra de las tres facciones. Después de eso hubo una gran disputa. Los descendientes de los antes mencionados querían el puesto y no ocultaron el hecho de querer comenzar otra guerra. Varios los apoyaron, principalmente por ser los descendientes de los cuatro satanes originales. Por otro lado, los más racionales expresaron las claras desventajas de hacer esto. Los demonios junto a los ángeles caídos sufrieron incontables bajas en la guerra, y con ese absurdo plan de otra guerra solo traerían el fin de su raza. Esto llegó de simples disputas hasta peleas callejeras hasta convertirse en guerra total. Pasaron varios meses y la balanza no estaba a favor de los revolucionarios. Esto gracias a varios nombres que infundían miedo y escalofríos al solo decir que van a punto de pelear con ellos. Risebin, Liban, Lucifer, el hijo del primer Lucifer. También estaban sus tres hijos, Graifia Lucifer, Euclid Lucifer y Riseban Lucifer. Principalmente los dos primeros mencionados. Si bien Riseban era fuerte por derecho propio, tendía a pensar con la verga en vez de la cabeza. Era más un mujeriego que un luchador, pero después de más batallas, cada una más devastadora que la anterior, pasó algo, una traición, una que Risebin, Euclid y Riseban nunca olvidarían. Graifia había sido un espía para los rebeldes gracias a que se enamoró de ese bastardo superdemonio Sir Gremor, y esto rápidamente inclinó la balanza a favor de los revolucionarios. La información proporcionada por Graifia fue una bendición o maldición dependiendo a quien le digas o como te gustaría decirlo. Esa información y los esfuerzos combinados de los líderes de las casas Fenix, Bael, Gremor y Astaroth, Citri y Glass Yalabolas lograron arrinconar a todos en los descendientes de los Maos originales y obligarlos a retirarse. Cuando esto pasó, una gran o al menos las partes que aún se podían llamar habitables, con los esfuerzos de todos reconstruyeron las casas, edificios locales. Pasaron varios meses en el trabajo de reconstrucción y para deleite del inframundo los clase alta ayudaron en todo lo posible, demostrando así que no eran la misma clase de escoria que los descendientes y sus seguidores. Después de la reconstrucción del inframundo se llevó a cabo una gran fiesta. Demonios de clase baja, media, alta, no importaba, todos fueron invitados. Esta fiesta se celebró para coronar a los nuevos cuatro Maos. Nombraron a Sir Gremori como el nuevo Lucifer. Nombraron a Serafal Citri como la nueva Leviatán. Nombraron a Ajuka Astaroth como el nuevo Beelzebub. Y por último nombraron a Falbiun Glass Yalabolas como el nuevo Asmodeus. Pasaron los años y la relación que tenía Graifia con Sir pasó a mayores. Se casaron, así convirtiendo legalmente a Sir en el nuevo Lord Lucifer. Pasaron los años y fueron bendecidos con un niño. Este niño era Naruto. Era Naruto Lucifer. Pero gran parte del inframundo se decepcionó de él sin que él haya hecho algo. Esta gran decepción fue porque no tenía grandes reservas mágicas o algo en especial. A pesar de decir que habían cambiado las costumbres, todavía la mayoría de los demonios eran muy arrogantes y creían fielmente que si tenía grandeza era porque naciste con ella, no porque te esforzaste para tenerla. Esta sola creencia se les hacía ridículo. Pasaron los años y el joven Naruto creció, pero no fue feliz de ninguna manera. Fue la burla de todos los niños de clase alta. Las sirvientas y mayordomos a veces se reían a sus espaldas. Y lo que más lo entristeció fue que sus propios padres no mostraron afecto alguno. Al pasar una semana, simplemente lo dejaron en una habitación esperando que demostrase su valía o algo así. De no ser por sus abuelos Benelana Gremori y Seopticus Gremori, ya hubiese sido historia. Su abuela se encargó de amamantarlo, su abuelo de enseñarle todo lo que un padre podía dar y enseñar a su hijo. Pasó el tiempo y llegó el cumpleaños de Naruto el 10 de octubre. No es que la niña le importara, estaba a punto de cumplir 5 años. Realmente no le vio lo especial a estas fiestas. Si era un año más de tu existencia en este putrefacto mundo, pero que cuál era el punto, morirías de todos modos o solo tal vez. No estaba realmente entusiasmado gracias a que nunca tuvo una. Si bien sus abuelos le dieron regalos y lo llevaron a comprar cosas, todo se iba por un tubo por las burlas o miradas de los demonios. Naruto suspiró, realmente no le importaba, prefería hacerlo de siempre, encerrarse en la biblioteca de la casa y quedarse ahí hasta quedarse dormido solo, que para su abuela o abuelo
abuelo lo llevarán a la cama. No es que él se diera cuenta de esto, pero sí sabía quién hizo eso. Las únicas personas que le importaba realmente, aparte de los otros malos. Realmente se decepcionaron de Sir Zephyr. Se dejó meter los dedos a la boca por el maldito consejo. Traicionó, por lo que lucharon por la igualdad entre clases, lucharon por la discriminación entre clases, lucharon por el respeto mutuo. Y Sir Zephyr, como un hipócrita, tiró todo a la basura y todavía tenía el descaro de tener los mismos ideales. No les gustó ni un poco y esto fue un punto de quiebre en su amistad. Ya no sería la misma. Todavía respetaría a Sir Zephyr por sus logros y habilidades, pero nada más. Sacudiéndose los pensamientos, siguió su camino a la biblioteca. Pasó su madre, pero Naruto no se molestó en reconocer su presencia. Gracia por un momento, solo por un momento, se detuvo y se puso a pensar en algo realmente importante. Su hijo, el que literalmente abandonó. ¿Pero por qué fue eso? Porque lo dejó. Se suponía que cuando estuvo embarazada le prometió amarlo incondicionalmente. Miró por encima de su hombro y ahí lo vio a su hijo caminando y se dio cuenta de algo. Como seguía vivo, lo pensó unos momentos y algo hizo clic. Benelana y Seoticus. Esto la entristeció como nunca y se sintió como la peor escoria. Ahora se dio cuenta, fue Benelana quien lo amamantó, fue Seoticus el que hizo el papel de padre y le dio todo lo que un padre le daría a su hijo. Con un sentimiento horrible en el pecho, vio en un espejo enfrente del pasillo donde su hijo caminaba, vio los rasgos de su hijo y quedó cautivada. Su pelo plata blanquecino con las puntas de color rojo muy diluido, desordenado, cayendo a todas partes. Enfrente dos mechones cayendo a cada lado de su rostro. Pero lo que realmente la perturbó fue la mirada en sus ojos. Sus ojos eran hermosos, eran de un color celeste con detalles plateados aquí y allá, pero sus ojos estaban opacos, sin un rastro de brillo, sin vida, como un niño de 5 años podía ser así. Estaba más allá de ella. Pero sabía algo, él porque no quería admitirlo, pero era la verdad. Era por su culpa, por la culpa de Sir Zephyr, por la culpa de ese arrogante consejo. Gracias a eso su hijo que abandonó posiblemente la odiaba con tanta pasión. Y no era de ninguna manera inconsciente de la que vivía. Su hijo vio por el rabillo del ojo con un mayordomo, le daba una mirada de burla para después seguir con lo suyo. Esto la horrorizó. Ni siquiera los sirvientes lo apreciaban. Nunca vio a Naruto siquiera dirigirles una palabra, incluso cuando fue necesario. Sacudiéndose esos pensamientos, siguió su camino. Pero el sentimiento de un flecha estrellándose en su pecho, más específicamente en su corazón, no lo hizo con Naruto. Por fin llegó a la biblioteca. Abriendo las grandes puertas, ignoró olímpicamente a la sirvienta de la entrada y se dirigió a unas escaleras, acomodando la escalera movible gracias a un sistema de ruedas en ambos lados. Subió y tomó un libro con el título de Criaturas mitológicas. Nunca supo por qué, pero siempre le atrajo los animales raros como los grifos, que eran unos animales con el cuerpo que se esperaba tener de un caballo, pero la parte trasera era la de un león con cola, y todo por otro lado la parte delantera era el de un águila, y en ambos lados dos grandes alas de un águila. Realmente una criatura digna de ser observada por horas enteras. También le fascinó las pinturas del gran lobo Fenrir, la serpiente Apopis, los dos dragones celestiales. Y por último dos animales gloriosos como peligrosos. El gran rojo, el dragón de los cielos, la existencia más poderosa, y a la par con Triexa, la bestia del apocalipsis, o como los humanos la llamaron, la bestia 666. Realmente le gustaría ver a el gran rojo en todo su esplendor, al menos en buenos términos. También le gustaría ver a Triexa en toda su gloria, en buenos términos también. Se decía que Triexa fue sellada por el dios bíblico en el fin de universo para que no destruya el mundo. Esa también fue la razón de su muerte. Puso tanto sello en la bestia para que no saliera, que realmente lo debilitó, y por eso pereció como un grande en la guerra. Realmente Naruto podía llegar a admirar e incluso amar al que se supone era su tatarabuelo. Sacudiéndose esos pensamientos, cerró el libro, se dirigió a la escalera otra vez ignorando a la sirvienta. Procedió a subirse y vio un libro. El título le hizo levantar un ceja curioso. El título era Leyenda de los ninjas de la antigüedad. Ese era el título del libro. El nombre del autor le hizo abrir los ojos. El nombre era Naruto Namikaze Uzumaki. Le dio un último vistazo al libro, que se veía muy viejo, tenía mucho polvo, pero el idioma era en el japonés antiguo. Encogiéndose de hombros lo tomó. Con un salto bajó de la escalera. Naruto era realmente inteligente. Leer la mayoría de libros de las materias que se enseñarían en las escuelas, podría decir con orgullo, al menos a sus abuelos, que tenía una inteligencia que se esperaría de un adolescente en medio de la preparatoria. Ignorando una
última vez a la sirvienta de ahí salió de la biblioteca, se dirigió a la parte más alta del castillo pero quería llegar rápido. Y la mejor forma de llegar rápidamente era volando, pero si su abuela se enteraba de lo que hizo o peor aún lo vea volando en los pasillos. Dejó de pensar en eso, era realmente algo que no quería experimentar pronto o mejor aún nunca, así que, dirigiéndose a la ventana la abrió y sacó 2 pares de alas de murciélago para sorpresa de 2 niñas de pelo azul que caminaban por ahí. Saliendo por la ventana empezó a aletear cerrando cuidadosamente la ventana, se dirigió a la torre más alta del castillo. Cuñado llegó, sonrió. Por lo general nadie, ni siquiera él, ese aspirante a Lucifer o su puta personal venían aquí, así que esto fue como un guarida para Naruto, más como un guarida, un santuario. Tenía un silla mecedora muy acogedora, una pequeña mesita y una pecuña hielera donde con ayuda de sus abuelos pusieron runas para que nunca se descongelara el hielo. Sentando cómodamente en su silla mecedora comenzó a mover un poco los pies moviendo con él la silla y comenzó a leer y se quedó así por mucho tiempo. El libro no era muy largo, unas 450 páginas como muchos, o bien esto humanamente sería imposible de leer en unas horas. Naruto no era un humano, era un demonio de sangre puro en eso. Hablaba de un niño que se vio obligado a madurar desde muy joven como él. Fue despreciado por algo tonto y por gente prejuiciosa como él. Y en la historia se mencionó que el joven era algo así como un transmigrante de una voluntad que antes ya había transmigrado. Y pensó, tal vez, solo tal vez, él era uno de ellos. Lo pensó un poco y se echó a reír. Definitivamente se estaba volviendo loco. Necesitaba amigos y rápido, no muchos, solo reales, y pensó en alguien en específico, en su tío. Sairaorba. Él era realmente raro, tenían la misma edad y sin embargo él era su tío. Encogiéndose de hombros pensó en él más a fondo. Él, al igual que el propio Naruto, fue víctima de burlas, esto gracias a que no tenía magia en él. Si ven, esto era más preocupante que el caso de Naruto. Nadie siguió con eso cuando Lord Bael se puso los pantalones de un padre y fulminó con la mirada a quienes veían así a su hijo y castigó a cualquier idiota que se atrevió a abrir la boca, importándole poco si era clase baja, media, alta o incluso suprema. Castigó a todos por faltarles el respeto a heredero de su familia, la familia rey del inframundo, esto gracias a el demonio Bael, en su tiempo rey del inframundo y una de las potencias del infierno en su tiempo. Naruto suspiró lo que daría para tener un padre así. Si bien estaba feliz con sus abuelos ya que eran personas que realmente le amaban, todavía era doloroso cómo es que ese bastardo aspiranta de Lucifer y su puta lo abandonaron. Realmente no les tenía en alta estima como sus apodos lo indicaban. Suspirando fue a dormir. Mañana tal vez sería interesante con suerte. Fin de Cap 1.